Su servidor José Castañeda desde Baja California, México, saludándoles afectuosamente y deseándoles lo mejor y compartiéndoles desde este espacio de la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Nuestro aprecio a los distinguidos directores Eligio Montero y Luis Cárdenas y compañeros subdirectores de este equipo fantástico de siervos de Dios. Gracias a quienes dedican parte de su valioso tiempo a escuchar también nuestras participaciones cada semana. El saber que podemos hacer un aporte beneficioso al bagaje teológico de sus ministerios, para nosotros es ya una gratificación. En esta ocasión y abordando en el audio número 1, nuestra participación en el tema general de esta semana, la verdad de la Biblia o la veracidad de las Escrituras. Mi participación particular es sobre algunos de los pasajes oscuros de las Escrituras y que algunos pueden tomar, algunas personas, para hacer afirmaciones contradictorias sobre la enseñanza de la palabra de Dios. El texto para analizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 28, donde se narra el encuentro del rey Saúl, primer rey de Israel, con la divina del pueblo de Endor, y la aparición de un personaje que se describe en la escritura como Samuel regresando de la muerte. ¿Pueden los muertos regresar de ultratumba? Job 7, 9 al 10 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. En Lucas 16, 27 a 31, en el Nuevo Testamento está la negativa de enviar a alguien de los muertos a predicarle a los hermanos del hombre rico y los supedita solamente a las Escrituras para encontrar la voluntad y la revelación de Dios. Si el pasaje en cuestión de 1 de Samuel 28 trata verdaderamente del regreso de Samuel de entre los muertos, ¿significaría que Dios apruebe el contacto con los espíritus de los muertos? En ninguna manera. La Escritura dice en el libro de Levítico 20, versos 6 y 27. 6. En cuanto a la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y le cortaré de entre su pueblo. Verso 27. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de ser muerto. Los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. En Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 14, dice, verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 12, porque es abominación a Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echó de delante de ti. 13, perfecto serás con Jehová tu Dios. Y finalmente 14, porque estas gentes que has de heredar a agoreros, hechiceros oían, mas tú no, así te ha sido dado Jehová tu Dios. Bien, entonces después de estas lecturas, y a pesar de ellas, de todo esto que Dios estableció, realmente contactó Saúl a Samuel estando ya muerto, o contactó Saúl a Dios a través de Samuel estando ya muerto. Consideraremos seriamente desde un punto de vista exegético, analítico, textual, el contenido de este pasaje. ¿Por qué algunos están en contra de que realmente hubiera sido Samuel y otros afirman que sí era
Samuel. En el siguiente audio, en el número 3, entraremos a la lectura del texto y de allí en adelante a la exégesis del mismo. Ahora, no pretendemos establecer una norma, sino solamente una interpretación, y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. En el pasaje de 1 Samuel 28, 3 al 20 se lee así, verso 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. 14. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillado el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más por medio de profetas. 16. Entonces Samuel dijo: ¿y por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. 18. Tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te desecha hoy. 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. 20. Entonces Saúl cayó y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Le recomiendo que tenga su Biblia abierta allí en 1 Samuel 28 y lea con calma el pasaje. Y luego podrá sacar sus conclusiones en base a los comentarios que yo estaré haciendo. Dice el pasaje de 1 Samuel que quien se apareció a la divina de Endor era Samuel o era un demonio disfrazado de Samuel. Bueno, algunos dicen que era un demonio disfrazado de Samuel. La verdad es que la Biblia no lo dice. No dice que era un demonio disfrazado de Samuel. Decir eso es hacer que el texto diga lo que no dice. Entonces, ¿por qué es que existe un gran número de creyentes que afirma que era un espíritu malo? Bueno, la razón es, primero, porque yo diría que hay cuando menos 7 razones que yo enumero porque algunos piensan que era un espíritu malo. Primero, porque Dios no quería hablar ya con Saúl y Saúl buscó un medio inadecuado. 2. Porque Dios no aprueba el contacto con los espíritus de los muertos y jamás Dios usaría a una divina como un instrumento de revelación. 3. Porque normalmente los muertos no regresan. Está establecido
que los muertos mueran una sola vez y después de esto el juicio. 4. Porque Dios tiene el control de los muertos. En Apocalipsis 1:18 dice que el Señor tiene las llaves de la muerte. Él tiene el control. Y 5. Porque la divina vio dioses que subían de la tierra en el verso 13. Y esto algunos lo interpretan como que eran demonios venidos de el infierno. Y 6. La expresión que dice el personaje llamado Samuel, mañana estarás tú, refiriéndose a Saúl, y tus hijos conmigo, pareciera indicar que no era Samuel, interpretan algunos, porque más adelante se ve en la batalla que Saúl se suicidó, así lo ven algunos, y que por esa razón Saúl automáticamente se fue al infierno, y eso sería un lugar diferente al lugar donde estaba Samuel. Y 7. Porque al final fue castigado por su desobediencia tocante a lo de Amalek y por consultar a la divina, según 1 Crónicas 10:13. Sin duda, el suponer que no es Samuel quien se menciona en este pasaje tiene su fundamento en el temor a que se crea que se puede consultar a los muertos y que eso es correcto, y que los muertos sí pueden regresar de la tierra a través de algún medio de adivinación o de agoreros o de adivinadores que traen o mediums que traen personajes de regreso. Eso abriría la caja de Pandora y algunos prefieren simplemente decir que no era Samuel y que era un espíritu malo. Pero tampoco podemos hacer que la escritura diga lo que no dice. Entonces vamos a ver qué más dice la escritura y también sacar algunas conclusiones que parecen indicar que sí era Samuel. Y después de eso, pues cerrar con una conclusión lo más apegada a una interpretación correcta posible. ¿Qué argumentos hay implícitos, explícitos en este pasaje sobre la interpretación de que era Samuel? Bueno, en primer lugar, algunos consideran que si la divina se sorprende con la aparición de Samuel, es porque se salió de los parámetros del ejercicio de su trabajo de medium o de adivinación, y entonces ella se espanta, se sorprende y descubre que le han engañado a ella, porque hay un acto sobrenatural fuera de los parámetros de su propio ejercicio profesional o espiritual. Segundo, porque dice, veo dioses que salen de debajo de la tierra. Y aunque esto se usa, como lo mencioné anteriormente, para imaginarse que son espíritus malos venidos del infierno, pues realmente es una interpretación extraña quien lo interpreta de esa manera. Aquí la palabra dioses aparece en otras versiones como veo un espectro que sube de la tierra, o veo a un ser divino subiendo de la tierra, o veo un espíritu que sube de la tierra. Realmente la palabra hebrea que se ha traducido aquí como dioses que salen de debajo de la tierra es el plural Elohim, dioses. En singular es Eloah. Aparece en Génesis 1:1, traducido como Dios. En el principio creó Elohim o creó Dios los cielos y la tierra. O sea que se puede traducir en singular como Dios. En otras palabras, lo que la mujer ve es un personaje sobrenatural. Cuando ella dice dioses o espectro o ser divino o espíritu, lo que está aludiendo es a algo que ella ve de carácter sobrenatural y que no es terrenal en su forma física, sino sobrenatural, y lo describe con las expresiones que ella puede describir. Realmente el personaje que ella ve y que dice que sale de debajo de la tierra y que algunos creen que por eso viene del infierno, a mí me sorprende esa interpretación, porque la palabra realmente nos indica que debajo de la tierra en el Antiguo Testamento está el Seol, llamado en hebreo Hades, y llamado en
castellano infernus, derivado del latín, o infierno, y que se refiere hasta Lucas capítulo 16 con la narración de Cristo al lugar de la morada de los buenos y de los malos, y que se describe en un lugar profundo, que los testigos de Jehová consideran que se refiere a la tumba, que nosotros creemos que se refiere precisamente al lugar de los espíritus buenos y malos, o también llamado por los judíos el seno de Abraham. Así de que es normal que ella viera si era el espíritu realmente de un muerto que viniera de debajo de la tierra, porque los espíritus malos, por el contrario, dice la Biblia, que habitan en los aires. Creer que los espíritus malos están en el infierno, pues está bajado de la idea de Dante Alighieri de la Divina Comedia, donde los demonios habitan en el infierno. Realmente hay espíritus malos en el abismo guardados para el día de la gran tribulación, pero no saldrán. Solo Dios tiene las llaves de ese abismo. Así de que decir que vienen de debajo de la tierra y que por eso es un espíritu malo y no un espíritu malo, es todo lo contrario. Si viene de debajo de la tierra, entonces pareciera indicar que viene del Seol. Y quien tiene el control del Seol, de el Hades, es Dios. Y número 3, un argumento que, porque se puede suponer que es Samuel, es que el personaje no dice que ella lo hizo venir, sino que le dice a Saúl, ¿por qué me has hecho venir? O sea, no es la adivina la que tiene el control, por el contrario, después de que ella ve al personaje, desaparece de escena. Y todo es entre Samuel o este personaje y Saúl. Quiere decir que ella desaparece de este acto sobrenatural. Cuando menos eso parece indicar la escritura. La expresión que algunos consideran por la que no es Samuel es que dice este ser, mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Y si Saúl se suicidó, pues entonces fue un lugar diferente a la del verdadero Samuel. Claro que esto es solo una suposición, porque este verso 19, cuando el personaje dice, mañana estarás tú y tus hijos conmigo, no es suponer que haya una evidencia de que no era Samuel, suponiendo que Saúl se suicidó y quería a un lugar de condenación, porque quien piensa así pasa por alto la expresión, mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Bajo este criterio también se fue al infierno Jonatán y los otros 2 hijos. Y ellos no se suicidaron. El sentido común nos dice que si se refiere a los 3, no se está refiriendo al infierno, sino que cuando dice mañana estarás tú y tus hijos conmigo, se refiere a la muerte física. O sea, mañana ustedes estarán como yo, ustedes mañana morirán, también descenderán al Seol. Cosa que sucedió realmente, ¿verdad? Que Saúl muere en la batalla y sus hijos también. El verso 19, cuando el personaje dice mañana estarás tú y tus hijos conmigo, nos enseña pues la importancia de no confundir los pasajes, y en este caso la muerte física, con el destino de la condenación. En cuanto a la suposición de que Saúl se fue al infierno porque se suicidó, no es exacta. Primero se afirma que Saúl fue alcanzado por los flecheros de sus enemigos, según 1 Samuel 31:3. Allí ya estaba echada la suerte para él, estaba herido de muerte. Saúl sabía que iba a ser tomado prisionero y ejecutado si no moría antes. Luego, Saúl tiene un intento de suicidio en 1 Samuel 31:4, porque su escudero no lo quiere matar, no lo quiere ejecutar, pero no lo logró. Aunque su escudero sí dice la escritura que lo vio muerto. Y él se mató, el escudero se mató también. Finalmente viene una malecita y lo encuentra sosteniéndose a duras penas con su lanza, cuando sus enemigos casi ya le daban alcance, según 2 Samuel 1:10. Yo entiendo que Saúl no quería morir. No, él no quería morir.
no pensaba en suicidarse, pero sabía que iba a morir y trató de practicarse la eutanasia. Finalmente fue la malicita quien lo mató. ¿Se suicidó? Tal vez no. Afirmar que se fue al infierno es otra cosa. Yo no me atrevería a asegurarlo. Nos va a sorprender encontrar en el cielo malos que se arrepintieron de último momento y buenos que se fueron al infierno porque no estaban bien en el momento de su partida, tal vez. Así de que suponer que cuando dice, mañana tú estarás conmigo, tú y tus hijos, que por eso era un espíritu malo, pues es forzar la interpretación del pasaje. 5. Argumentos sobre la idea de que sí era Samuel. El personaje profetiza la muerte de Saúl y de sus hijos y se cumple. Esto indica veracidad de la sentencia y se convierte una vez muerto Saúl en una profecía cumplida. Afirmar que fue un espíritu malo pues sería extraño. Esto indica pues veracidad. 6. Cuando aparece un espíritu perturbador o engañador, o sea, un espíritu malo en la Escritura, la Biblia lo declara. Por ejemplo, 1 Samuel 16:14, un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba a Saúl. Jueces 9:23, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y la gente de su pueblo. 1 Samuel 18:10, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Primero Reyes 22:22, y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Aquí hay una advertencia clara cuando es un espíritu malo el que aparece en la Escritura. No así en este caso. En séptimo lugar, donde 5 veces el narrador sagrado, quien escribió el libro de Samuel, se refiere al personaje como que era Samuel. Decía yo que 5 veces el narrador sagrado se refiere al personaje como Samuel. En el verso 12 dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Viendo la mujer a Samuel, no a alguien que parecía a Samuel. Verso 14. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y el escritor sagrado no dice, estando él equivocado, pensaba que era Samuel. Verso 15. Y dijo Samuel a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl. Así dice el escritor, que Samuel dijo a Saúl. No dice y el personaje aquel que parecía a Samuel. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Ojo, haciéndome venir, o sea, él, no la divina. El verso 16, entonces Samuel dijo, fíjense, la escritura dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y el verso 20, entonces Saúl, dice, puntos suspensivos o puntos intermedios, tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Entonces, estos 5 pasajes dicen categóricamente que era Samuel. Quienes rechazan que era Samuel, pues están rechazando lo que dice la Escritura y prefieren creer algo diferente por temor a aceptar que realmente vino un espíritu de entre los muertos. Eso es curioso, porque en el Nuevo Testamento precisamente Cristo platicó con un muerto cuando Jacobo, Pedro y Juan en el monte de la transfiguración vieron a Moisés y a Elías platicando con Jesús sobre lo que iba a acontecer, la ley y los profetas platicando sobre la muerte de Cristo. Vieron a Moisés y a Elías. Entonces nos extraña que alguna vez Dios en su soberanía pueda traer a alguien de la muerte de una manera visible. Bueno, ahí está el pasaje del monte de la transfiguración. La regla tiene sus excepciones y la excepción no hace regla.
José Castañeda el tema de Saúl y la divina de Endor, 1 Samuel 28, y el análisis de si en este pasaje vino Samuel a hablar con Saúl o si fue un espíritu malo invocado mentirosamente por la divina de Endor. La verdad es que si era Samuel o no, no quita en ninguna manera el hecho de que Dios aborrece la adivinación y que al morir todos quedamos bajo el eterno control de Dios. La Biblia no nos autoriza a traer a nadie del camino de la muerte o de la muerte. Solo Dios en su soberanía tiene el poder, si Él quiere, de hacerlo. Y la Biblia menciona estos dos casos, el de Samuel en el Antiguo Testamento y el de Moisés en el Nuevo Testamento y Elías, ¿no? Pero Moisés dice la Biblia que murió en el monte de la transfiguración. Son casos excepcionales que ahí están y que no quita el hecho de que Dios está en contra de la adivinación y que nosotros no debemos de consultar a los muertos. Pero si Dios quiso traerle a Saúl una última revelación para juicio, porque él había desobedecido a Dios cuando no aniquiló a Amalek y finalmente el mismo hecho de consultar a la divina se juntó para establecer su condena de muerte ya establecida. No solo le desechó, sino incluso permitió ya su muerte por haber consultado a la divina. Y entonces Dios le revela su verdad. Y la Escritura dice que vino Samuel para hacerlo. Si eso no es, queda a su consideración. Yo solamente les aporto la exégesis del texto, la interpretación del texto y la advertencia de que una golondrina no hace primavera. O sea, no pensar que porque este pasaje dice esto, ya implica la autorización de Dios, como algunos creen, para consultar a los muertos. En ninguna manera. Estrictamente prohibido. Pero en este caso, Dios le habló a él. Tal vez Dios le hable a un cristiano a través de un pecador. Tal vez Dios le hable a través de un niño. Dios incluso le llama a uno de los reyes perversos de Persia, Ciro, le llama a su siervo. Usó incluso a Nabucodonosor. Entonces muchas veces Dios usará un brazo extraño o sobrenatural para traer un juicio. Y en este caso fue un juicio y se cumplió al pie de la letra. Yo no tengo problemas para suponer que de una manera excepcional Dios hizo traer a Samuel espiritualmente para que hablara con este personaje. Y que incluso en la palabra dioses en plural pudieran haber sido Elohimes o ángeles.